con gran entusiasmo les damos la bienvenida a esta conferencia. Miedo que estás en mute. Doc Andrés, prende tu mic. Doc, Qué pena con ustedes, estaba con el micrófono silenciado. Nuevamente es un honor darles la bienvenida a todos, distinguidos profesionales médicos que se han reunido hoy en anticipación al Máster de Medicina Deportiva en colaboración con la Universidad a Distancia de Madrid y en Colombia con AMI para Ecuador, México y Latam. Estamos a punto de explorar un tema que es crucial en un tema que es crucial en el mundo de la medicina deportiva, el enfoque de las lesiones musculares. Nuestra conferencia de hoy es aún más especial gracias a la presencia de el destacado médico deportólogo Emanuel Álvarez, quien no solo es el médico de Leones Fútbol Club, sino el médico de la selección colombiana de voleibol. El médico, el doctor Álvarez, viene trabajando en investigación, en tratamiento de las lesiones musculares. se me fue. El doctor Álvarez ha demostrado una pasión incansable por mejorar el rendimiento y la salud de los atletas, lo que lo llevó a ser el CEO de XMove Human Performance. Espero lo haya dicho de la manera correcta, doctor. Estamos entonces a punto de sumergirnos en su vasta experiencia, en su vasto conocimiento específicamente enfocado
en el desafiante mundo de las lesiones musculares en deportistas. Al respecto de esto, pues no mucho que anotar por parte mía. Es una preocupación constante en el ámbito deportivo que puede impactar en el rendimiento, obviamente, del atleta y su carrera a largo plazo. Con la experiencia de el doctor Álvarez, exploraremos no solo la prevención y el tratamiento de estas lesiones, sino también cómo optimizar el rendimiento de los deportistas y minimizar los riesgos. Esta conferencia es el punto de partida para el máster de medicina deportiva que muchos de ustedes emprenderán y una oportunidad única para adentrarse en los segmentos de la medicina deportiva de élite. Además de la colaboración del doctor Álvarez con nosotros, específicamente con AMIR y la Universidad de Distancia de Madrid, tendremos un consolidado de conocimientos teóricos y prácticos respaldados por su amplia experiencia en el campo, lo que brinda a los estudiantes la oportunidad de aprender de uno de los líderes más influyentes de la medicina deportiva. Así que sin más preámbulo, esperamos que esta conferencia sea un catalizador para ese inicio en relación a la medicina deportiva, hoy al respecto de las lesiones musculares y ustedes futuros expertos en medicina deportiva que buscan marcar la diferencia en salud y el rendimiento de los atletas. Y sin más preámbulo, entonces, le cedo la palabra al doctor Emanuel Álvarez para que nos guíe a través de este fascinante mundo de las lesiones musculares en la medicina deportiva. Mil gracias para todos. No di la antesala, yo soy Andrés Felipe González, coordinador académico de AMIR Colombia. Esto es una gran compañía que tiene presencia en México, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú, vamos por Bolivia y expandiéndonos por toda Latinoamérica. Asistimos a una democratización del conocimiento que nos lleva a cambiar los paradigmas, específicamente al respecto de la educación, siendo la educación en salud uno de los grandes bastiones en relación a los objetivos del desarrollo. En ese sentido, sin más preámbulos, como les dije, les cedo la palabra al doctor. Gracias para todos. No sé si de pronto están comparto el panel o doctor, ¿me pueden No confirmar escucho bien la y no se pantalla? puede ver la pantalla. Okay. Veo a ver qué está pasando por acá. Pero te estamos escuchando, Doc. Te estamos escuchando ahora sí muy bien. Así que bienvenido. Si quieres ir como contándonos un poquito de qué va la charla mientras intentas Ahora sí. proyectar, te escuchamos. Ahora sí pueden. Vale. Te escuchamos un poco entrecortado, si te puedes colgar quizás a otra red y probamos, pero igual ahí estamos viendo tu pantalla súper. Bueno, perfecto. Entonces, muchas gracias a Mir por la invitación. Es para mí un honor, pues, estar, digamos, hablando sobre medicina deportiva, sobre esta bonita especialidad con un público tan amplio en la medicina. Hoy yo simplemente, ya creo que la presentación la hizo Andrés, bueno, no es la selección de vóley, sino que es de fútbol playa, Selección Colombia de fútbol playa, y bueno, esa es como la única corrección. Uy, Bueno, Doc, yo quiero hablar, qué pena con usted.
Sí, no te preocupes. Ok. Bueno, entonces yo realmente, cuando me propusieron esta charla, obviamente Amir yo sé que tiene un público extenso en varias ramas de la salud, pero el enfoque inicial lo hice más que todo por un problema que encontré yo a nivel de el ámbito de medicina, y es que yo encontraba que el diagnóstico y el tratamiento de las lesiones musculares por cualquiera que fuera el grado al cual se enfrentaran en el servicio de urgencias o en la consulta externa a los médicos, pues realmente el tratamiento era el mismo. Entonces yo dije, obviamente eso es una limitación que tenemos desde la academia, desde nuestras instituciones universitarias que no nos enseñan en el pregrado a hacer un adecuado manejo de estas patologías, y pues bueno, yo simplemente quiero aportar a los médicos generales y a la población general que trabaja en el área de la salud y que trata a deportistas o que se enfrenta ante un deportista, pues más o menos un enfoque inicial y un abordaje global de este manejo de estas patologías. Entonces, la charla, por eso la nombré, lesiones musculares en la medicina deportiva, más allá del diclofenaco y la dexametasona. Listo. Hasta ahí me están escuchando bien, sin ningún problema. Todo súper, te escuchamos No, muy bien. vamos súper bien, súper atentos. Mil gracias Listo. por estos Perfecto. conocimientos. Entonces yo quisiera empezar pues con un caso clínico casi que de la vida real, porque de estos hemos tenido un montón, y encontramos básicamente un jugador de fútbol, 19 años de edad, una edad deportiva de 8 años, lateral derecho, categoría sub-20, durante una competencia en el segundo tiempo, más o menos en el minuto 35, durante un sprint lineal, tiene una sensación súbita de lo que él relata pinchazo en la región posterior del muslo derecho, que por sus condiciones es retirado inmediatamente del campo, sale con una marcha con cojera, con limitación en los rangos de movilidad, con una flexión de rodilla con dolor. El entrenador lo remite al servicio de urgencias. En el servicio de urgencias es valorado por los médicos y le dan un diagnóstico de una distensión o una contractura muscular. El tratamiento son una diclofenaco, aquí 75 miligramos, una ampolla intramuscular, dexametasona de 4 miligramos, una ampolla intramuscular al día por 3 días y reposo absoluto por 2 semanas. Entonces, creo que a lo largo de la charla vamos a ir desarrollando tanto la parte clínica, los factores de riesgo, la historia de la enfermedad, cómo se desarrolla normalmente, la clasificación y aspectos muy cortos en cuanto al tratamiento, que obviamente no va a ser el enfoque como global de la charla, va a ser el enfoque global de la charla. Ya las especificaciones y las puntualidades de tratamiento en la parte de rehabilitación, pues otro día en otra charla probablemente las abordemos con más profundidad. Entonces, ¿qué empieza uno a encontrar? ¿Por qué me llama también la atención este tema? Y es que yo digo, o sea, si hice una búsqueda en la literatura sobre cuál es el impacto de las lesiones musculoesqueléticas en los servicios de urgencias o incluso en las consultas, en la consulta externa. Y encontramos que hay muchos valores, muchos porcentajes variados, pero que aún así pues, son significativos. Por lo tanto, pues significa que el médico de atención primaria con toda seguridad se va a enfrentar ante una de estas lesiones a lo largo de su carrera y probablemente sea con gran frecuencia. Entonces encontramos que más o menos del 10 al 15% de las causas de atención de urgencia son trastornos musculoesqueléticos, que en otros casos, en otras cortes, son el 8% de las consultas en Estados Unidos y en Canadá, y el 25% de los ingresos a consultas son por trastornos musculoesqueléticos menores. Entonces ahí ya uno empieza, o sea, casi 2 de cada 10 o 1 de cada 10 personas que ingresan a estos servicios probablemente tenga un trastorno musculoesquelético, que puede ser dentro de estas causas una lesión muscular, que puede ser Niño, indirecta o puede ser directa.
Qué ¿sí? pena, Doc, te interrumpo un segundo. Es que nos quedamos en la portada de la presentación. No sé si tú ahí estás pasando las diapositivas, por si podemos revisar lo que estás proyectando, porque nos quedamos en la portadita. Solamente está en la primera. Sí, Ah, pues madre, pues, no te ya voy, preocupes ya si voy, quieres. ya Sí, voy a la tercera. lo Dame un segundo. sospechamos. Entonces, si puedes, por favor, volver a proyectar a ver si fue que se quedó pegada y continuamos. Sí, se quedó pegada, no sé por qué. Bueno, es que la verdad les explico un poquito también como el contexto donde estoy. En este momento estoy en los juegos departamentales con Itagüí y estoy en un pueblo de Antioquia. Entonces, probablemente sea por eso que no sé de la mejor manera el internet. Mm, Entonces, bueno, denme un segundito. Yo ahora cómo puedo. Ahí lo están viendo. Aún no está como cargando. Vale, Está intentando compartir, confirmas. pero que lo podamos ver. Aún no. Nada. Bueno, entonces acá estaba haciendo como tal la presentación y el enfoque que le hice a la charla y acá estoy ya como exponiéndoles el caso clínico, que este caso vamos a evaluar lo que es la parte de la anamnesis, la parte del examen físico y la parte de tratamiento, sin hacer muchas profundidades en la parte de rehabilitación, pero mencionando ciertos aspectos puntuales a ello. Acá estaba mencionando unos artículos entonces que encontré y resaltando la importancia de lo que es el contexto de las lesiones osteomusculares en los servicios de consulta externa y en el servicio de urgencias. Entonces, aquí vemos los porcentajes que casi una de cada 10 personas que asiste a estos servicios, pues probablemente tenga alguna de estas limitaciones, incluso pueden ser hasta un poco más. Y pues evaluando y ya metiéndonos como un poco más en el contexto de medicina deportiva y en el área que yo principalmente trabajo, pues encontramos este estudio que es uno de los estudios con mayores tiempos de seguimiento en cuanto a epidemiología de lesiones en fútbol y encontramos que las 31 causas más frecuentes, incluso 5 o más, pueden llegar a ser lesiones musculares. Entonces, ahí es donde yo resalto, obviamente, los médicos de atención primaria deben tener conocimiento del tratamiento de estas patologías. Hasta ahí todo vamos bien, ¿cierto? Super Hola. Doc. Súper. Es que los invitados no pueden abrir el micrófono. Entonces, pues si algo te vamos contando aquí del ¿Qué chat, nos y dicen si se en el daña la chat? conferencia, tranquilo que ahí mismo le decimos, Doc. Listo, listo. Es que lo que me da un poco de miedo es que de pronto me quede acá hablando y no me estén escuchando porque pase No, algo en señor, el... aquí Yo lo estoy llamo, cogiendo le las pego el notas, grito, no se estamos Listo, full. preocupe. listo, bueno. Contá. Entonces, como ven, y la otra parte importante es que las tasas de relesión de estas patologías son bastante altas, un 16.1%, un 17.5%, o sea, la mayoría incluso de estos pacientes puede llegar a remitir. Adentrándonos un poco más en cuanto a la epidemiología de las lesiones musculares en el fútbol, encontramos que más o menos el 31% de las lesiones como tal en estas disciplinas tienden a ser lesiones deportivas, una prevalencia de alrededor de 37%. Este fue un aporte que fue de Young Eston, uno de los principales epidemiólogos de fútbol, y encontramos que con un seguimiento de más o menos 51 equipos, de equipos top de la UEFA, tiene esta prevalencia de esas lesiones. Entonces encontramos que más o menos el 31% de todas las lesiones en el fútbol élite, en un equipo de alrededor de 25 jugadores, 22 jugadores, tiene más o menos 15 lesiones musculares por temporada. De esas, estamos hablando del equipo de fútbol élite, pero pues imagínense, multipliquen rango cercano de estas lesiones en el fútbol amateur. Eso me indica que muchas de estas van a llegar al servicio de urgencias. Entonces, vamos a encontrar que dentro de el 92% de esas lesiones musculares
va a estar circunscrito en 4 grupos musculares, que los principales va a ser el isquiotibial con un 37%. Y por eso la mayoría del enfoque que les voy a hacer en cuanto al examen clínico y en cuanto a ciertos factores de la anamnesis va a ir sobre este grupo muscular, porque es probablemente el que le va a llegar a todo el mundo, ¿cierto? Entonces, un 23% de aductores, 19% de cuádriceps y 13% de la musculatura de la pantorrilla. De todos estos, entonces, encontramos que del 12% de las lesiones deportivas va a ser una lesión muscular de isquiotibiales y que pues las lesiones musculares son una de las principales causas de baja deportiva en el fútbol, que eso finalmente se traduce en costos económicos para el club, costos en salud puntualmente, desde una institución deportiva de alta calidad. Y encontramos también, este fue uno de los estudios más bonitos en cuanto a epidemiología, porque tuvo más o menos 1.8 horas, millones de horas de exposición, o sea, alrededor de 12.000 lesiones en fútbol profesional con un seguimiento de 18 años. ¿Y qué es lo que se encuentra? Que puede que se estabilicen algunas otras lesiones y las lesiones en general, las lesiones ligamentarias, pero las lesiones musculares como que no está pasando eso. Entonces, hay muchos contextos y muchas causas de las cuales puede estar pasando eso. Uno, obviamente, el control de la carga. Los partidos no se juegan a la misma intensidad, se juegan a velocidades diferentes, se juegan más partidos dentro de la misma semana. Y eso obviamente hace que haya una sobrecarga en nuestros deportistas y que haya un mayor riesgo de tener este tipo de lesiones. Pero también yo me pregunto y pudiera como anotar otras causas y es el manejo inicial que le estamos dando. Uno de los principales factores de riesgo para yo tener una lesión muscular es haber tenido una lesión previa, una lesión muscular previa, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el manejo ideal? Pues tratar y prevenir de manera inicial que no pase esa lesión, pero cuando pasa esa, pues darle el manejo de manera adecuada para que se consolide ese proceso de cicatrización en óptimas condiciones y así pues evitar una relesión como tal. Entonces ahí es donde yo vuelvo y le tiro la bola a los médicos de atención primaria. Si nosotros manejamos esto de una manera adecuada, probablemente, obviamente, las causas son multifactoriales y eso lo vamos a ver más adelante, pero pues probablemente no lleguemos a esas tasas de relesiones como tal. Incluso le resalto este artículo que salió este año y es que en 21 años se duplicaron las lesiones, sobre todo de isquiotibiales, en los equipos de web. Probablemente por las causas que antes les mencionaba, pero pues esto realmente empieza a ser hasta un problema de salud pública desde el punto de vista de medicina deportiva. Por lo tanto, insisto y me uno como a esa lucha de que todos tenemos que conocer al menos estas patologías, sospecharlas para poder dar el manejo adecuado. Esto no solamente pasa en fútbol, pasa en múltiples deportes, en los deportes que hay saltos, sprint, lanzamientos, frenos, aceleraciones, que obviamente pues generan una carga en nuestros grupos musculares. Entonces uno empieza a evaluar y uno dice, bueno, ¿por qué nos lesionamos los músculos? Entonces aquí voy a generar como, déjenme un momentico, es que estoy en un hotel con un montón de deportistas, entonces obviamente van a escuchar un poquito de ruido y qué pena con ustedes. Entonces, ¿por qué no lesionamos como los grupos musculares? Pues hay muchas causas, obviamente imbalances musculares, factores que afectan en cuanto a la flexibilidad, la edad del deportista, la lesión previa, y no voy a profundizar cuáles tienen más o menos como fortaleza a nivel del punto estadístico, significancia estadística, pero sí quiero como que empecemos a evaluar como muchas de estas causas. Pero lo otro es que, bueno, listo, uno puede tener una lesión muscular porque tiene falta de fuerza, porque tiene problemas en la flexibilidad, porque hay baja exposición a la velocidad, pero yo quiero que veamos estas lesiones desde otra perspectiva, y es que muchas causas, factores psicosociales, la tasa de recuperación, la nutrición, la carga, la historia lesional, la edad, cómo se prepara ese deportista, los patrones motores, el estado de fatiga del deportista,
la función de cada uno de esos grupos musculares puede ser un factor que desencadene la génesis de esas lesiones musculares. Entonces, no solamente es lo clásico, usted se lesionó porque tiene falta de fuerza, porque no tiene buena flexibilidad, sino por otras causas también que hay que tener en cuenta. Entonces, este es el manejo que generalmente les damos a las lesiones musculares. Nos enfocamos en la fuerza, nos enfocamos en la técnica de carrera, en el caso de lesiones isquiotibiales, la flexibilidad. Y yo creo que también es algo que tengo que resaltar, y esto no solamente lo maneja el especialista de medicina deportiva, ni el especialista en ortopedia, ni los fisioterapeutas por sí solos, ni los preparadores por sí solos. Todo esto es un grupo de trabajo. El radiólogo cuando hace la parte diagnóstica imaginológica, que ahorita la vamos a ver más adelante. Cada uno de estos entes es una pieza clave en el éxito de la rehabilitación de ese deportista y en las tasas de relesión de estos deportistas como tal. Entonces, como vemos, esto es lo que hay que también tener mucho cuidado. Es la recurrencia, sobre todo en isquiotibiales, es el 18%, que es la más frecuente, e incluso el 69% de esas recurrencias se dan en una etapa temprana, dentro del primer mes o dentro de los primeros 2 meses. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que tener en cuenta de qué tan rápido estamos dando el alta a estos deportistas y, como les digo, para que todos como médicos generales, como médicos de atención primaria, pues nos enfoquemos en esto. No solamente darle un tratamiento, un medicamento para bajar la inflamación, sino que todo esto va mucho más allá. Y obviamente se va a traducir finalmente en esta tasa de recurrencias y obviamente pues en la estadística se va a ir aumentando. Lo que hemos demostrado es que, como les mencionaba, la lesión previa probablemente sea el factor que estadísticamente sea más significativo de tener una lesión muscular, ¿cierto? Es haber tenido una lesión previa. Y hay muchas de esas causas que pueden influir, como les mencionaba, para mí una de ellas, el tratamiento y el enfoque inicial inadecuado, la rehabilitación inadecuada, la presión que tenemos por la toma de decisiones a partir de los directores técnicos, de los preparadores físicos, de las instituciones que necesitan que un deportista esté en el campo, porque eso va a influenciar en pérdidas económicas. Entonces, obviamente, un retorno temprano pues me va a llevar probablemente a una recurrencia, y que es lo que tenemos que tener en cuenta como tal. Entonces, ¿cómo hacemos el enfoque? O sea, ¿qué tengo que preguntar yo? ¿Qué tengo que evaluar? ¿Y cómo tengo que estudiar estas patologías? Uno es hacer una adecuada anamnesis. Ya les voy a mencionar qué debemos preguntar. La exploración, las ayudas diagnósticas, ecografía o resonancia, o no pedir ninguna. Y todo esto, porque hay que hacerse de manera adecuada, porque cada uno de esos factores me va a ir influenciando que yo tenga un diagnóstico adecuado, que tenga un tratamiento adecuado, y me va a definir el pronóstico de estos deportistas. Entonces, ¿qué debemos preguntar al enfrentarnos en una lesión muscular? Uno, ¿cuál fue el mecanismo de trauma? Y aquí ya empezamos a entrarnos un poco más en aspectos de la clasificación. ¿Fue un trauma directo, o sea, una contusión, un golpe que sufrió ese deportista, o fue un trauma indirecto? O sea, el paciente tuvo una sensación mientras estaba haciendo un sprint, mientras estaba haciendo un pateo, mientras estaba haciendo un salto, una desaceleración, un cambio de dirección, un pivote, pero no tuvo contacto con ninguna otra persona, ¿cierto? Y obviamente aquí ya empezamos a definir pronóstico, que según los consensos sabemos que estas lesiones tienen un peor pronóstico que estas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hay que empezar a tener en cuenta. La capacidad o no de continuar el entrenamiento del partido. Si el deportista de primera mano te está diciendo, no, yo no soy capaz ni de moverme, pues obviamente sabemos que el pronóstico va a ser diferente al paciente que termina el partido, termina el entrenamiento y te va y te busca: doctor, mira, es que sentí como una molestia, yo puedo trabajar, pero siento cierta incomodidad. Obviamente los pronósticos empiezan a cambiar y la clasificación y el enfoque del tratamiento va a ser diferente. Bueno, ¿qué otro tema importante en cuanto a la clínica? Uno, la sensación súbita o progresiva de crepitación o de chasquido. Cuando ese deportista te dice, no, es que yo sentí que me traqueó algo, obviamente hay que empezar a cambiar el enfoque. Probablemente sea una lesión de mayor severidad
que la otra que les mencionaba. Y la limitación de rangos de movimiento. Llega caminando, no llega caminando, llega cojeando, puede flexionar, no puede flexionar, puede extender o no. Todo esto también va a definir como ese aspecto. Entonces, aquí vemos el mecanismo de lesión, lo primero que le pasa al deportista. Aquí vemos un sprint lineal, un sprint curvilíneo, perdón. El deportista viene a una velocidad, una distancia más o menos 25, 30 metros, hace un sprint curvilíneo y vemos que tiene la sensación súbita, él cree que puede continuar, empieza a dar trote, empieza a cojear, a dar saltos, le entregan el balón y ya se da cuenta que no es capaz de continuar. Entonces cae en el terreno de juego y obviamente ahí ya, yo desde que estoy corriendo, al llegar a donde ese deportista, yo más o menos ya sé qué fue lo que le pasó a él, o ya me empiezo a hacer un panorama, fue esto otro, tiene esta severidad, más o menos, ¿listo? Y eso está estudiado, cómo se presentan ese tipo de lesiones. Se presentan en cadena cinética abierta, o sea, el pie estaba apoyado, no estaba apoyado, cómo estaba la flexión de tronco, fue en una desaceleración, fue en un cambio de dirección, fue en un sobreestiramiento, fue en una flexión de cadera con una extensión de rodilla. Todo eso está estudiado y que es el mensaje que yo quiero, no para profundizarles sobre eso, sino puntualmente para decirles que para mí y que para muchos autores eso probablemente no se deba rehabilitar de la misma manera. O sea que el mismo manejo yo no le puedo dar a todos estos pacientes. Yo no les puedo dar lo mismo a este que se lesiona así como a este que se lesiona así. O a este que se lesiona así como a este que se lesionó de esta manera o el anterior que les mostré en el video. Entonces, eso es lo que hay que empezar a tener en cuenta. En cuanto a la exploración, pues obviamente hay un diagnóstico médico y las lesiones musculares, esto lo hago puntualmente en un artículo que me gusta mucho en cuanto a rehabilitación de isquiotibiales. Y miren los puntos clínicos importantes: un dolor localizado, una palpación de isquiotibiales con sensibilidad a la palpación, no síntomas claros a nivel radicular, aunque esto puede cambiar en lesiones que son muy graves. Por ejemplo, en el caso de isquiotibiales se puede irritar mucho el nervio ciático. Dolor o disminución de la flexibilidad comparando una elevación de la pierna recta comparando la otra extremidad, disminución de esa flexibilidad por dolor, ¿cierto? Y disminución en cuanto a la contrarresistencia en ciertos grados de las contracciones de estos grupos musculares. Aquí lo hacen con dinamometría manual, que ahorita les voy a mostrar estos dispositivos. Lo hacen con una disminución de un 20%. Eso puede, pues yo simplemente con el hecho de que tiene una disminución en la fuerza y una sintomatología clara, pues ya uno empieza a hacer el diagnóstico. Una ecografía positiva y con al menos dos criterios uno podría confirmar un diagnóstico de una lesión muscular. Entonces, otra cosa que podemos evaluar y que es importante, que incluso en el consultorio lo podemos hacer, la flexibilidad. ¿Cómo es la flexibilidad de una extremidad a otra? Aunque hay limitaciones desde el punto de vista estadístico, porque no sabemos cuál es el gol estándar para medir la flexibilidad, pero sí podemos ver la limitación en rangos de movimiento con un goniómetro. Evaluar la fuerza, como lo mencionábamos ahora, de manera isométrica, de manera concéntrica, evaluar el gesto de carrera, evaluar a partir de videos, hay limitaciones o no en el gesto de ese deportista porque tiene una lesión muscular o no, y obviamente esto me sirve para el seguimiento de la rehabilitación. ¿Listo? Entonces, es muy importante desde que llega ese paciente a tu consultorio. Miren, por ejemplo, este paciente tuvo una avulsión de una lesión del isquion, una lesión muscular grave de un isquiotibial, y miren obviamente la marcha, y esto incluso fue 6 semanas después. Entonces, ¿cómo llega ese paciente? ¿Cómo está la marcha? ¿Tiene quimosis o no? ¿Cómo está la postura? Y esto fue un consenso de varios expertos, y miren lo que empiezan a darle la importancia a ellos solamente en el consenso. Puntualmente la palpación, identificar el sitio donde le duele al paciente. Eso es muy importante. Los rangos de movilidad. Bueno, este tema en cuanto a la palpación, entre más craneal sea el sitio de dolor, algunos artículos, esto no es ley 100% y no nos podemos basar 100% en esto porque probablemente hayan lesiones distales, en tendones distales o en tendones a nivel del tercio medio de los grupos musculares o en el isquiotibial en este caso, que pueden también ser muy severas,
pero pues esto es lo que han demostrado algunos artículos, que entre más craneal sea, o sea, más a nivel proximal de la inserción, sea la lesión, probablemente los tiempos de retorno sean mucho mayores. Entonces miren que yo desde el examen físico, solamente sin una ayuda diagnóstica, yo ya me puedo empezar a orientar, venga, esto me va a durar tanto tiempo, esto me va a llevar tanto tiempo, esto es grave, esto no es grave, esto le tengo que pedir ayuda diagnóstica o esto no, ¿cierto? Como vemos aquí, este por ejemplo fue un estudio que se hizo en atletas y encontraban que los pacientes, según la limitación que tenían durante esos primeros días de la lesión muscular, probablemente me definían algún pronóstico en tiempo. Como vuelvo y reitero, esto no es exacto y no nos podemos basar siempre solamente en esto, pero sí sabemos aquellos casos que tengan mayor severidad, mayor limitación, sobre todo los más limitados por encima de los 30 grados, probablemente su tasa de retorno al campo sea por encima de las 6 semanas. Y este sería el grupo que se beneficiaría probablemente de una ayuda diagnóstica. Entonces, uno empieza a hacer evaluaciones isométricas, evaluar la fuerza. Aquí lo hacemos de manera manual, pero podemos usar dinamómetros en diferentes rangos de movimiento. Esto es algo pues muy básico que lo puede hacer cualquier persona. Obviamente yo me encargo a evaluar en diferentes rangos de movilidad y ahí pues detectar comparativamente cuál es el rango donde mayor déficit de fuerza hay. ¿Cuándo realizar el examen físico? Pues yo digo, o sea, nosotros que estamos en campo, incluso lo podemos hacer de manera inmediata. Ahí mismo en el campo, evaluar, listo, tenés esta limitación, te duele, no te duele. Pero algo que he aprendido en la experiencia es que no nos tenemos que afanar siempre a dar un diagnóstico exacto de manera temprana. O sea, a veces el paciente que yo encuentro hoy no es el mismo paciente que encuentro en 24 horas con esa misma lesión muscular. Pueden evolucionar de manera diferente incluso pacientes con la misma lesión. Entonces, yo creo que lo positivo y lo bonito de nuestra especialidad es que lo podemos hacer valoraciones casi que diarias y hacer un seguimiento constante de nuestros pacientes. Ideal dentro de las primeras 48 horas y obviamente hacer controles como progresivos. Tenemos test adicionales con herramientas en dispositivos móviles, en herramientas que pueden ser un poco costosas, pero también pues test adicionales del punto de vista clínico que nos evalúan la flexibilidad, que nos evalúan las extremidades contralaterales, el control motor, test que nos ayudan a definir el retorno y simplemente son maniobras semiológicas que han demostrado que puntualmente definan pronóstico comparando con otro tipo de herramientas como dinamómetros isocinéticos. A ver, lo devuelvo por acá, que se me pasó. Vemos acá, por ejemplo, ciertas maniobras que se asemejen a gestos deportivos, evaluando la extremidad contralateral. Son muchas cosas que podemos hacer desde el punto de vista clínico que nos definen cuando un atleta está listo, cuál es su funcionalidad y qué aspectos, digamos, que nos ayudan y deberíamos mejorar en el proceso de rehabilitación. Entonces, evaluaciones específicas. Aquí vemos, por ejemplo, la doctora Diana Greco haciendo una dinamometría isométrica con un dinamómetro como tal que nos tira puntualmente los valores, cuántos newtons o cuántos kilogramos tenemos en ese rango de movilidad. Y lo comparamos con la extremidad contralateral y definimos el déficit de fuerza en determinado rango. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos test que se usan en otras disciplinas donde evaluamos el número de repeticiones que es capaz de realizar con determinada extremidad. El test de quitarse el zapato también es otro test que nos ayuda desde el punto de vista diagnóstico. Y tenemos test también puntuales de laboratorio, como son la dinamometría isocinética, que es el gold estándar para la medición de fuerza. Como vemos aquí, estos deportistas, este obviamente es un dispositivo que no tiene acceso todo el mundo, que es costoso y que tiene pues ciertas limitaciones por este tema, pero también hay algunas aplicaciones que nos ayudan a evaluar incluso con el celular y que pueden tener cierto grado de validez estadística para evaluar y comparar la fuerza de una extremidad con otra.
Hay test de campo ya para empezar a definir retornos, los test de frenado, siempre usando los test enfocados en el tipo de lesión y el mecanismo de lesión, cómo se desencadenó. Lo más importante de todo en cuanto a esta evaluación y todo esto que les acabo de mencionar es entender el por qué y el para qué de esa evaluación clínica, para yo poder dar un tratamiento y dar un mensaje a mi grupo de trabajo de manera adecuada y que ese deportista obtenga la rehabilitación de una manera óptima como tal. Las ayudas diagnósticas, obviamente, pues empezamos a definir cuál es mejor una que otra. Sabemos que una de las limitaciones que tiene la ecografía versus a la resonancia es el tema de costos. Un punto a favor que le doy a la ecografía es que podemos hacer valoraciones de tipo dinámica, podemos hacer valoraciones que puedan ser en el campo de manera inmediata, podemos hacer seguimiento con facilidad. Entonces, digamos que es un plus que se tiene con la ecografía y que hoy en día hay un boom en la medicina deportiva con esta ayuda diagnóstica. Obviamente sabemos que el gol estándar para las lesiones mucho más severas, para ser un poco más exacto en cuanto al diagnóstico por temas de profundidad, por temas de tejidos adyacentes y por temas de operador dependiente, pues la resonancia empieza a ser ahí como un poco más aplicable para ciertos contextos. ¿Cuáles son los tiempos? Eso está muy discutido. Hay unos que mencionan que si lo hacemos de manera muy temprana, podemos hacer que la lesión se vea mucho más grande de lo que realmente es por el edema, por el sangrado, por el compromiso de tejidos blandos adyacentes, puede hacer que magnifiquemos más la lesión de lo que realmente es. Entonces, para eso algunos autores incluso dicen hacerlo dentro de las primeras 48 horas, otros en las 72 horas, otros dicen en la primera semana. Entonces, eso es algo que, dependiendo del día que le hagan la ayuda diagnóstica, tenemos que estar como contextualizados en ese aspecto. Bueno, y ahora, ¿cómo clasifico yo entonces las lesiones musculares? En la literatura, desde hace muchos años se han venido clasificando, han salido muchos consensos y realmente estamos llegando a algo muy bonito en cuanto a este tipo de lesión, y hay unos que en lo personal uso más en la parte clínica y otros más en la parte cuando tengo una ayuda diagnóstica, pero yo siempre he sacado cosas de todos y por eso se los traigo todos acá y los contextualizo como un poquito de eso. Hay varios términos que yo quisiera que se quedaran claros en esta charla, y es que tener una lesión directa, una lesión indirecta, una lesión estructural o una lesión funcional debería ser como nosotros deberíamos llamar las lesiones musculares. ¿Qué pasa con el caso clínico que les mencionaba? Y es que hay un término que es como distensión, que probablemente aún la literatura no lo define y lo atribuya más a una causa mecánica. Entonces, probablemente yo creo que debamos de, por el momento, omitir este tipo de términos porque no nos definen claramente cómo fue el mecanismo, ni claramente nos dan una claridad puntual de si el compromiso fue estructural o fue funcional. Y les voy a explicar un poquito más de eso. En cuanto al tema de clasificación, ¿yo para qué necesito utilizar como tal una clasificación y una severidad de eso? Uno, yo quisiera que una clasificación me orientara a un pronóstico. Si yo tengo una severidad u otra, ya orientar un pronóstico de esa lesión, no necesariamente en tiempo, pero sí un pronóstico de cicatrización. Entonces, para eso uno debería enfocarse en una u otra clasificación. ¿Qué quisiera yo que una clasificación tuviera? Una ubicación, el mecanismo, la unificación del lenguaje, que todos hablemos de la misma manera. Porque si yo llego y le digo, no, es que tuvo una contractura o tuvo una distensión, probablemente la literatura y los consensos ni siquiera saben definir eso. Pero si yo le digo, no, es que tuvo un trauma directo de tal grado o tuvo una lesión indirecta tipo tal, obviamente yo voy a estar más contextualizado y voy a saber ese deportista qué fue lo que pasó. Entonces, bueno, como les mencionaba esa parte, una muy buena y una que desde el punto de vista clínico es muy buena es el consenso italiano. Se reunieron un montón de equipos
la Serie A y empezaron a hablar sobre este tema y encuentran la división de las lesiones que son funcionales, como el dolor que tenemos todos después de cuando vamos al gimnasio o cuando estamos fatigados después de estar varios días realizando determinada actividad y es la que persiguen nuestros deportistas, o lesiones que no tienen un daño estructural puntualmente diagnosticado por alguna de las métodos diagnósticos por imágenes, pero tenemos ya la otra parte que son las que sí tienen hallazgos puntuales a nivel de la ecografía. Entonces estas son como las diferentes clasificaciones que a mí me gustaría que todos pudiéramos como al menos conocer y entender de qué nos están hablando. Eso no se lo tienen que aprender todo el mundo, pero al menos estar un poco más contextualizado. Y esta es la que recientemente, pues, con la resonancia más estamos usando, y son estas clasificaciones, que es la clasificación británica, que ven que es un poco más exacta, es un poco más objetiva desde el punto de vista de resonancia, y ahorita más adelante les muestro cómo contextualiza el tratamiento enfocado a partir de esto. Entonces esta nos habla de las lesiones que son miofaciales, las lesiones que son miotendinosas y las lesiones que son intratendinosas, y aquí las empezamos a ver. Entonces, dependiendo del área de compromiso de sección transversal, si es por encima del 10%, si es del 10 al 50% o por encima del 50%, y cuál es el tejido que compromete. La extensión a nivel cefalocaudal, si son por encima de 5, 10, 15 centímetros, y el grado de ruptura que tiene puntualmente el músculo nos ayuda a identificar las características puntuales del nivel del tendón, la tensión que tiene el tendón, y pues vemos las lesiones que tienden a ser un poco más severas, como se pierde la tensión del tendón, y el área de sección transversal obviamente es mucho más extensa. A partir de eso tenemos clasificaciones y tratamientos como tal, que por eso menciono. En el caso clínico, y los médicos muchas veces les mandan reposo, es decir, vaya, descanse 2 semanas, y probablemente ese no sea el tratamiento, porque si tenemos una lesión grado 1, a las 2 semanas incluso ese deportista puede que ya esté incluso en el campo y puede que esté incluso jugando, ¿cierto? Entonces, y si usted lo para, pues probablemente le genere incluso una limitación desde el punto de vista de rendimiento, lo exponga a un riesgo de otra lesión. Entonces eso es lo que hay que estar un poco más contextualizados con este tema. ¿Importa la localización? Obviamente importa la localización, y los pongo un poquito en contexto. Vemos, por ejemplo, estas son un resumen de las lesiones disciotibiales en Barcelona, y ustedes van a ver que puede que sean las lesiones en diferente localización y que sea la misma severidad de la lesión, pero los tiempos son totalmente diferentes. Entonces, eso es lo que hay que empezar a evaluar. Y un músculo no es como nos lo pintaron en anatomía, un músculo es totalmente diferente, tiene un tendón incluso intramuscular, tiene una fascia, tiene un montón de comunicaciones entre esos tejidos miofaciales, y comunicaciones entre la fascia, el tendón, el músculo y el tendón, que probablemente esos son los que nos definan el pronóstico de las diferentes lesiones. Y bueno, y obviamente el tratamiento. Entonces empezamos a ver en ese caso clínico y nos encontramos con que de primera mano les dan antiinflamatorios no esteroideos, y aquí ya empezamos a encontrar como varios artículos que son un poco dicotómicos desde el punto de vista de este tratamiento inicial. ¿Qué empieza a pasar? Que todos sabemos que el cuerpo, con la fase aguda, con la inflamación, lo que hace es que el cuerpo genera sustancias químicas, ciertos factores inflamatorios, ciertos factores de crecimiento, que van a inducir a una cicatrización de determinados tejidos. La migración de las células satélite en el músculo es algo indispensable para que se vea de manera adecuada un proceso de cicatrización. ¿Y qué es lo que empezamos a encontrar? Que cuando damos antiinflamatorios en estas etapas tan tempranas, indiscriminadamente, a dosis indiscriminadas, a dosis elevadas innecesarias, por vías de administración innecesarias, con asociaciones innecesarias de otros medicamentos como los esteroides, probablemente nos estemos entorpeciendo un proceso natural que tiene el músculo para cicatrizar. Entonces,
Entonces, son esas conclusiones que los AINES en etapas tempranas, en los primeros días, pueden enmascarar el dolor y generar un retorno temprano, afectan el proceso normal de cicatrización y su uso a largo plazo puede generar un impacto negativo en la recuperación de la fuerza muscular por esa calidad del tejido muscular que se da de manera inadecuada. Entonces, como les mencionaba, miren, la célula satélite finalmente es la que termina, entre comillas, convirtiéndose en una miofibrilla y reparando, aunque sabemos que el músculo no repara de igual manera que un hueso, pero en sí ella es la que hace esa parte primordial en esa parte regenerativa, y que hay que tener como conscientemente el uso de estos medicamentos. En cuanto a la parte de la cicatrización ósea, vemos que a dosis altas los antiinflamatorios pueden aumentar el retraso en la unión y la formación del callo óseo, o pueden aumentar las tasas de no unión, y vemos que eso no pasa con bajas dosis o corta duración de la imposición de estos medicamentos. Entonces ahí es donde empezamos a generar una pauta de que, pues, o sea, la mínima dosis efectiva probablemente sea lo mejor para nuestro paciente. Entonces, bueno, ¿qué recomendaciones entonces podría yo dar? Porque la idea tampoco es satanizarlos y decir que no los debemos usar, pero sí, úselos, pero úselos por cortos periodos de tiempo, retírelos lo antes posible si no son necesarios, porque el paciente ya le está diciendo que no los necesita, porque el paciente en reposo no tiene dolor, porque la inflamación es una inflamación normal. Entonces, pues obviamente no van a ser tan necesarios. Hay en algunos casos donde probablemente tengamos que tener unas dosis un poco más elevadas, como en la osificación heterotrópica, una miositis osificante, probablemente sí vaya a requerir ciertas dosis diferentes. En el dolor muscular de inicio retardado puede que tenga cierta inferencia y cierto impacto en la tolerancia de ciertas cosas y en la aparición de ese dolor retardado, pero pues también hay que entender que ese dolor retardado es simplemente la inadaptación a ciertas cargas del deporte. Entonces aquí dejo como ciertas recomendaciones que pueden ser importantes, como les menciono, sí usarlos, pero preguntarse siempre en qué momento usarlo, en qué momento de la inflamación, la duración, si el tejido está comprometido o no, usarlos en las dosis más bajas efectivas, y usarlos con tener cuidado con qué los vamos a usar de manera coayudante, porque sabemos que el tramadol, los esteroides, en ciertos momentos de la competencia pueden ser motivo de causa de doping. Entonces, esto es algo que no se tiene en cuenta cuando uno trata a un deportista de alto rendimiento en la consulta en urgencias, y muchos deportistas, muchos médicos probablemente no hacen la pregunta: usted es deportista de alto rendimiento, usted le hacen doping, no le hacen doping, y pues van prescribiendo indiscriminadamente muchos medicamentos que probablemente estén en la lista de la WADA, y que eso puede conllevar una sanción de incluso la muerte deportiva de un deportista. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, también hay que tener en cuenta de qué dependen esos tiempos de que ese deportista vuelva a la cancha, y es la severidad de la lesión, como los mencionábamos, la localización, como también ya lo hablamos, el tipo de lesión, si es directa o es indirecta, y cómo se da el proceso de rehabilitación. Entonces eso es algo vital que hay que tener en cuenta. Solo reposo, como mencionábamos en el caso clínico. Miren, por todo lo que pasa, los procesos que pasan un paciente que tiene una lesión osteomuscular, en este caso, por ejemplo, una lesión de cruzado anterior, que podemos ver que pueda ser, incluso acá podemos poner incluso el título de una lesión muscular, no necesariamente tiene que ser un cruzado anterior, pero miren, un deportista tiene que retornar a su actividad de la vida diaria, a su deporte, a sus niveles de juego, y retornar a su competencia. No es simplemente vaya y juegue y ya se solucionó todo eso, o en 4 semanas ya puede volver a jugar. No, hay que tener ciertos criterios, y para eso hay un grupo de trabajo. Para eso estamos nosotros los médicos del deporte, para eso están los fisioterapeutas del deporte, los readaptadores, y para eso hay un grupo que enfoca este tipo de lesiones y evalúa cuándo es de manera adecuada el tiempo para que un deportista tenga su alta médica. Entonces no es simplemente decir, no, vaya, juegue.
ya le cicatrizó la fractura, en 4 semanas usted puede volver. No, hay muchos otros factores que hay que tener en cuenta y para eso está nuestra especialidad. Los glucocorticoides, ¿qué pasa con eso? Como los mencionaba, hay que tener en cuenta, están prohibidos en competición. Vemos la dexametasona y muchos otros corticoides, dependiendo del tipo de la vía de administración, pues vamos a tener uno u otro tiempos que van a empezar a cambiar. Y eso hay que tenerlo en cuenta. No podemos pues ser tan tranquilos de administrarle esto un medicamento alto a un deportista de alto rendimiento. Y ya como conclusiones, obviamente el enfoque inicial para un buen tratamiento y un pronóstico de las lesiones musculares, individualizar el tratamiento, no todos se deben de rehabilitar igual y ese es el mensaje que tiene que quedar. El reposo para un deportista ni para una persona común y corriente, no deportista, nunca será la solución y eso quiero que les quede claro, nunca será la solución en esguince de tobillo, en otras lesiones, en enfermedades incluso que no tienen nada que ver con la parte osteomuscular, el reposo nunca va a ser la solución. Para eso estamos nosotros, para indicar realmente cuál es el momento de iniciar la actividad y cómo iniciar esa actividad para poder evitar complicaciones como tal y para obviamente reincorporarlo de manera más rápida a las actividades de la vida diaria siendo una persona del común o al deporte siendo un deportista como tal. Sí hay, pero dependiendo de las condiciones que ya planteamos y cuidado con el doping en los deportistas de alto rendimiento. Ahorita les voy a estar dejando en mis redes sociales un link donde les voy a poner más o menos los artículos principales que dejé acá en la charla para los que estén interesados y de pronto no cogieron como las referencias. Y bueno, no, espero que les haya gustado. Les pido disculpas por los inconvenientes en el tema del Internet. Y bueno, si quieren, podemos abrir el micrófono para las preguntas. Mi Doc, muchísimas gracias, muy interesante también para todas las personas que se inscribieron, pues también por este mismo medio de los inscritos podemos poner a su disposición pues el compartir la presentación y te voy a leer un par de preguntas que nos llegaron al chat mientras estabas dando la charla. Entonces, Pablo Andrés López nos pregunta, doctor, ¿cuál es la probabilidad de recaer en una lesión antigua si esta fue tratada con células madre? Es que se me va a descargar el computador, denme un momentico, qué pena con ustedes. A ver, la pregunta era, ¿cuál es la probabilidad de recaída con el tratamiento de células madres? Pues a ver, realmente no he buscado ese tema puntual, no sé realmente si hayan muchos estudios en cuanto a este tema puntual. Probablemente sea una buena búsqueda y lo haré esta semana y en redes sociales si quieren lo podemos responder o me dejan el contacto de la persona que hizo la pregunta y lo podemos debatir, porque es algo muy puntual, porque la probabilidad de recaída, como les mencionaba, pues en una lesión usual y en un primer episodio, sobre todo en isquiotibiales, va entre el 18, algunas cortes del 36% incluso, y eso va a variar mucho porque la rehabilitación es muy variada, entonces no solamente es un factor el que define cuál es la tasa de recaída, entonces puntualmente que el análisis sea enfocado en la intervención de células madre, no tengo el dato puntual, pero pues lo puedo buscar y lo podemos desarrollar todos juntos. Súper, Doc. Les recuerdo que en nuestras redes sociales ya empezamos también a postear una muy buena tanda de contenidos que también vamos y estamos desarrollando con el Doc Emmanuel. Entonces, esta es una buena ocasión para tener en el radar la pregunta de Pablo Andrés y la estaremos desarrollando. Listo. Camilo Prada nos pregunta, él está terminando licenciatura en Educación Física y Deporte y desde tu área de trabajo, ¿cuál es el mejor consejo que podrías darle como preparador físico para que la rehabilitación en el deportista sea adecuada y no recaiga en la lesión antes o durante su retorno a la actividad deportiva? Bueno, yo creo que lo más importante es, pues, si se tiene un grupo de trabajo interdisciplinario, hacer uso de él. O sea,
tener el enfoque del médico del deporte, tener el tratamiento del fisioterapeuta, de readaptador, si se cuenta en la readaptación, y obviamente esto le va sumando y va disminuyendo el riesgo de la probabilidad de tener o no una recaída. Es inherente que no todos los factores los podemos controlar. Los jugadores que están en los mejores departamentos médicos, en los mejores equipos, tienen relesiones. Entonces, digamos que el enfoque grande que yo quiero que se lleven es no solamente hay causas que sean intrínsecas al deportista, también hay factores externos, la alimentación, el sueño, todo esto hay que empezar a controlarlo puntualmente, el terreno de juego, el periodo en que se encuentra la competencia. Todo esto va a influir en que una u otra lesión pues tenga una mayor o menor tasa de recaída. Obviamente, si tratamos de controlar todos estos factores, pues vamos a empezar a disminuir eso. Una adecuada fuerza, una adecuada flexibilidad, una adecuada biomecánica de carrera, tratar el gesto deportivo en el cual yo me lesioné, que la parte psicológica del deportista esté en óptimas condiciones para el momento de retorno, que se alimente bien, que tenga una buena dosis de proteína posterior a las sesiones de rehabilitación. Todos esos factores son los que empiezan a influir para que obviamente esas tasas de lesión se disminuyan. Súper, gracias, Doc. También nos pregunta Silvia, que en Colombia, ¿cuál sería la salida laboral del máster en medicina deportiva y ejercicio físico que tenemos en AMIR? Y bueno, esto yo sé que también aplica para todo médico del deporte. Entonces, Doc, cuéntanos como todos estos campos de acción que tiene un médico deportivo y que sabemos que también ¿Cuál sería la que, perdón, Vane? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál sería la la...? salida laboral. Bueno, no, yo creo que hay muchos campos en los cuales un médico del deporte, bueno, y es algo que yo sí quiero dejar claro, y yo lo hablo porque yo hice la especialización, ¿cierto? O sea, yo soy especialista en medicina deportiva. También hay que tener en cuenta que un máster no equivale a una especialidad y eso hay que tener pues como ciertas limitaciones en cuanto como a la actividad laboral que se va a desempeñar, ¿cierto? Eso también hay que ser como consciente de esta parte, pero un médico del deporte generalmente trabaja en muchos campos, trabaja en instituciones hospitalarias, como en la parte de rehabilitación cardíaca, rehabilitación pulmonar, rehabilitación en pacientes que llevan intubados mucho tiempo, que están en UCI durante mucho tiempo, en el manejo de clínicas de obesidad, también obviamente pues en instituciones deportivas, la consulta externa, todo esto son como uno de los principales campos en los cuales nosotros digamos que nos podemos mover. Obviamente resaltando el tema lo hablo por la especialidad como tal, ¿cierto? Que son, como sabemos, tiene una duración de 3 años como tal. Súper. Nos preguntaba Juan Bernardo, ¿cuál es el tiempo de cicatrización en una lesión ligamentaria ósea muscular? De pronto puedes compartirnos un artículo basado con los tiempos de cicatrización de tejidos. Bueno, digamos que los tiempos varían mucho porque, vuelvo y les menciono, va a variar dependiendo de la severidad de la lesión. No es lo mismo el tiempo de cicatrización de un esguince grado 1 de tobillo a un esguince grado 3. No son iguales, y no son iguales los tiempos de cicatrización del mismo esguince grado 2 del complejo lateral del tobillo al complejo medial del tobillo. Son totalmente diferentes los enfoques. No es lo mismo, como les mencioné en la gráfica del Barcelona, una lesión del semitendinoso a nivel proximal grado 2 que una lesión del bíceps femoral distal grado 2. Van a tener tiempos totalmente diferentes. Entonces, eso es lo que hay que empezar a contextualizarse de todo esto. No es lo mismo una fractura una ruptura
de una reconstrucción del ligamento cruzado anterior a una reconstrucción de un colateral medial. Los tiempos son totalmente diferentes y va, obviamente, basado en características que tienen propiamente los tejidos. Si uno es intraarticular, otro es extraarticular, por dónde va la distribución de la carga de ese tejido, todo eso ya empieza a cambiar los tiempos. Entonces yo, como unificar un tiempo sería muy difícil decirle, una lesión de esto dura esto, no, yo realmente no suelo hacer esto de esa manera, obviamente uno tiene tiempos como globales, pero no lo suelo hacer de esa manera, y esa es la idea que quiero con la que queden. Súper, vamos con una última pregunta. ¿Qué tan beneficioso o perjudicial es saltarse las fases de recuperación en desgarros cuando se usa plasma rico en plaquetas? Bueno, ahí entramos como en un tema de discusión bastante amplio, porque yo apoyo el plasma rico en plaquetas, pero no lo apoyo para todo, yo lo apoyo para ciertas puntualidades. Y obviamente lo que yo busco de manera como clara, lo quiero dejar con el plasma rico en plaquetas, en lesiones musculares no es hacer un retorno más temprano, es hacer una mejor cicatrización, un mejor tejido cicatrizal para evitar las recurrencias y para hacer un tejido que tenga unas mejores características en cuanto a transmisión de la fuerza, más que por tiempos. Entonces, no porque nosotros pongamos PRP significa que nos saltamos las fases de cicatrización. Hay puntualidades, hay indicaciones para el plasma rico en plaquetas, hay evidencia sobre esto, pero la evidencia no apoya todo, apoya ciertas puntualidades como tal. Y ahí es donde yo creo que tenemos que hacer ese enfoque. Y obviamente, basándonos en que es un plasma rico en plaquetas que tiene buenas condiciones, se produce de manera adecuada, se activan las plaquetas de manera adecuada, está la cantidad adecuada, porque si no, realmente, pues ahí no estaríamos haciendo nada. No cualquier persona puede hacer plasma rico en plaquetas, debe haber ciertas condiciones en los productos químicos de activación para poder dar un plasma rico en plaquetas que tenga una buena calidad. Súper, mi doc, muchísimas gracias. Nos pregunta también si la charla queda guardada en algún lado. Sí, la vamos a subir al canal de YouTube de Amir y pues lo anunciamos en redes sociales, igual vía mail también a todos ustedes que se inscribieron, se las podemos enviar de vuelta a su correo. Y pues nada, la invitación queda abierta, tenemos matrículas abiertas al máster de medicina deportiva. Ya saben que las prácticas también las tendremos con el doc Manuel, entonces va a ser un ejercicio bien, bien interesante. Muchísimas gracias a todos por su participación.